Aquí con el doctor Pere Navalles, director del Máster en Marketing UAB de Barcelona. Encantado, Pere, de estar aquí. Hola, ¿qué tal, Javier? Hemos encontrado un español, por lo menos, a un catalán en este caso, y nos alegra de eso siempre. Creo que vienes ya varios años, decías que vienes varios años. Sí, desde prácticamente desde el inicio de estos congresos, sí, en Nueva York y después a diferentes lugares, sí. ¿Y has vivido un poco lo que se dice la evolución de este congreso? Sí. ¿Se ha ido a más o a menos, o está estancado? Bueno, ¿cómo lo has visto tú? No, yo he visto que existe un incremento de interés general hacia el ámbito del neuromarketing. Esto es evidente porque crece no únicamente a nivel de conferenciantes, sino también a nivel, pues, de personas interesadas, empresas interesadas. Cada vez más es imprescindible tener un estudio de neuromarketing al momento de lanzar un producto, de validar un spot o cualquier idea publicitaria, entre otras cosas, diseño del producto, etcétera, claro. Es verdad que el neuromarketing tiene aspectos positivos, negativos, que si los autogurús, autoprogramados gurús, que luego también se vinculan a veces. Es decir, ciencia, no ciencia, es decir, ¿cómo ves tú el momento que ahora mismo estamos viviendo? Realmente no tienes mucha razón. La crítica que se está haciendo, y tú eres una persona crítica, eres profesor, que estás fuera de industria y puedes hablar claro. Sí. Bueno, gracias por esta oportunidad, hombre, para poder expresarlo, pero lo digo repetidamente, precisamente a estudiantes y a la academia, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que buscamos es un método científico, ¿no? No buscamos, aplicamos un método científico, ¿no? Por lo tanto, huimos de cualquier consideración, ya sea simplemente, pues, opiniones generales, ¿eh? Entonces, lo que buscamos es validar los resultados y validarlos a través de un método. Obviamente, me des la oportunidad de poder hablar del tema del método científico, porque es que si no existe una metodología validable, internacional, repetible, sería imposible llegar a conclusiones válidas, ¿no? Por lo tanto, hemos de intentar distinguir bien de lo que es una propia opinión, es decir, simplemente alguien, pues, que por su criterio experto, pues, que traspasar ese conocimiento a otros ámbitos, y lo que es realmente un procedimiento científico. Y cada vez más hemos de ir hacia este campo, es decir, en otras disciplinas, en medicina, no se puede admitir, digamos, un diagnóstico basado exclusivamente en una opinión. Se trata de tener un método, digamos, validado, ¿no? Y nosotros hemos de adoptar, lo hacemos ya, pero hemos de adoptar generalmente este tipo de procedimiento, ¿eh? ¿En España cómo está el nivel ahora mismo? Porque estamos viendo aquí, lógicamente, un nivel muy, no sé si llamarlo americano, europeo, oriental, lo vamos a escuchar estos 2 días aquí en este interesante Neuromarketing World Forum. Es verdad que no hay ningún speaker esta vez español, lo ha habido en otras ocasiones, estado. ¿Cómo está el nivel? ¿Cómo podemos llamar nuestro nivel? Bueno, a nivel de interés es muy elevado, ¿eh? Existe un interés muy elevado y existe, por lo tanto, una demanda latente importante, ¿no? También es cierto que los operadores del sector se están formando, hay algunos grandes y otros se están formando, se están creando, no me refiero a formarse también, naturalmente, en método, pero también se están formando a nivel de estructura, ¿no? Y por descontado, es decir, dentro de poco tiempo, digamos, será absolutamente imprescindible, de la misma forma que se valida a través de focus group o de otros métodos, utilizar un procedimiento de validación por parte de neuromarketing, de biosensores, para efectivamente saber si aquel spot o aquel elemento publicitario o el diseño del producto se ajusta a lo que realmente, pues, se podría esperar de él, ¿no? Y no encontrarse después con problemas de que, pues, no es bien recibido, ¿no? Poderse anticipar, ¿no? Aquí hemos visto ahora mismo Unilever esta mañana. Unilever ha estado dando ahí unos ejemplos de cómo utilizan ellos el neuromarketing para las promociones. Ahí tenemos en España, las grandes corporaciones españolas no tienen algo parecido, o no se es posible, no. crisis no lo están haciendo. Claro, efectivamente tenemos una importante crisis económica aún, es decir, que en el sector. Sí, en el sector publicitario, sí. Y el país en general, pues tampoco, en fin, un país que tiene esta tasa de paro, pues ya es significativa de que la economía, pues aunque está en desarrollo, pues no está en su mejor momento, sin duda, ¿no? Esto influye, por descontado, pero de todas formas las grandes corporaciones, cada vez más la globalización hace que las cosas, digamos, se difundan sin fronteras, ¿no? Por lo tanto, hay un trasvase de vasos comunicantes a nivel de conocimiento que se irá aplicando. Tú formas a estudiantes, formáis a estudiantes, ¿no? Sois un máster en la universidad, en la Autónoma, La Autónoma. Pero claro, lo decíamos, ¿qué pasa con esa gente luego si con la crisis que tenemos los puestos de trabajo no están asegurados, ¿no? O no encuentran trabajo? Es decir, la situación es grave, ¿cómo la estás viendo ahora mismo de esta gente joven que formáis o que está en el sector? Es preocupante, pero más que a nivel de posgrado, además es más bien preocupante a nivel de grado, ¿eh? A nivel de grado sí, porque fíjate que el sector de la comunicación publicitaria, cuando yo era estudiante, de esto hace más de 30 años, ¿no? Pues había solamente 2 facultades en España, ¿no?
en Madrid y en Barcelona. Actualmente pueden haber pues 10 o 12 facultades, ¿no? Que cada año pues sacan a la calle pues alrededor de 400, 500 licenciados, ¿no? Y el sector no puede, realmente no puede asumirlos. Esto es evidente y cualquiera que diga una cosa contraria pues se equivoca completamente, ¿no? Lo que ocurre es que también es cierto que lo que es también importante es enseñar pensamiento creativo. Y esto puede ser aplicado no únicamente en el sector de la publicidad, también puede ser en otros sitios. Ahora bien, es cierto que conviene replantearse, digamos, la oferta de formación en función también a las posibilidades que pueda haber a nivel de aplicación en la industria, ¿no? De la misma forma que por una cuestión de salud pública se planifica el número de médicos que pueden ejercer, digamos, que pueden para estudiar, porque existe una necesidad para la atención sanitaria. Pues de la misma forma tendríamos que estudiar también la posibilidad de que estudiantes tengan digamos, una mayor posibilidad de poder entrar en el sector de la comunicación publicitaria, ¿no? Porque si no ocurre que existe demasiada oferta, caen precios, se desvirtúa un poco naturalmente lo que es la esencia propia de la comunicación publicitaria, etcétera, ¿no? Y que ves ahí un poco la situación, por lo que me estás contando, ves la situación muy complicada ahora mismo en el sector publicitario o marketero en España, ¿no? Sí. Bueno, es evidente que es de los sectores que no se ha recuperado aún. Es decir, puede haber operadores en concreto que tengan una mejoría, sin duda se da a nivel general, pero no en su conjunto. Es decir, todo lo que es below the line pues tampoco está, digamos, pasando sus mejores momentos, pero lo que es el anunciante medio, las pequeñas y medianas compañías, pues tampoco están con un presupuesto de publicidad, digamos, que podía tener previo a la crisis del 2007, ¿no? Sí, que es un problema de presupuesto, de que no hagan la publicidad suficiente o necesaria, sí. Lo que comentábamos antes del aeropuerto, el ejemplo de la empresa de grifos que ves aquí en sí. Singapur y que en Madrid, en Barcelona, por ejemplo, no lo ves, ¿no? En Cataluña, no lo ves ya, no. Es un problema de presupuesto, un problema que han dejado de creer en el marketing o han dejado de creer en la publicidad. El retorno de la inversión se ha puesto mucho, digamos, en situación, ¿no? Porque efectivamente, producto de la crisis, pues lo que se obtenía antes, pues no se obtiene actualmente. Te hacía la reflexión de, al llegar a Singapur, claro, yo tengo una cierta de formación profesional y voy viendo cosas, ¿no? Y al llegar al aeropuerto de Singapur había un OPI, en el cual había pues un anunciante de grifería, por tanto, es decir, esto es lo que era muy habitual encontrarse pues en España, llegar a Barcelona, llegar a Madrid, pues pequeñas y medianas empresas del sector, digamos, ya no estoy diciendo del sector de gran consumo, sino del sector de grifería o de azulejos, o de, en fin, que tenían anuncios colocados en el aeropuerto. Esto ha desaparecido completamente. Ahora son las completamente. Grandes, ¿no? Alguna solamente las, sí. Pues Samsung está en sitios y 3 o 4 más, ¿no? Efectivamente, sí. Se ha vuelto más monocultura, bueno, son los grandes anunciantes, que estos naturalmente hacen mover el sector publicitario, pero lo que era la riqueza propia de la industria, digamos, la pequeña y mediana empresa, que en definitiva ha sido el vivero para que funcionase la economía, es decir, que nadie se equivoque, la economía funciona con las clases medias, así de claro, ¿no? Y ha sido la clase media la que se ha cargado, digamos, esta crisis, ¿no? Ha cargado encima de las espaldas y que está en fase aún de recuperación, ¿no? Y luego este problema también que tenéis en Cataluña, que desde hace años también estamos notando, y no hablo ahora mismo del problema actual, sino del problema en general, que el marketing se está concentrando más en Madrid, ¿no? Es decir, que los departamentos de marketing o las multinacionales que antes teníais también mucha industria también, eso también hay una pérdida, aparte ya del problema actual ahora mismo con los políticos y todo lo que tenéis en montada, ¿no? Pero en fin, todo eso lo está afectando también al sector. Claro, efectivamente, es decir, ha habido... Y los últimos años. Sí. Ha habido un trasvase, digamos, muy importante de lo que serían los presupuestos publicitarios hacia grandes corporaciones por razones de carácter financiero. Esto hay que pensar por qué se ha producido, ¿no? Porque no es producto ni mucho menos de un único factor, hay muchos factores a tener en cuenta. Pero es cierto que en los últimos 25 o 30 años se ha producido un trasvase muy importante y lo puedo decir con datos, digamos, en la mano, porque nosotros encargamos a través del Gremio de Publicidad de Barcelona, y hace más de 20 años encargamos un estudio anual en el cual se ve la cantidad de anunciantes que provienen de Cataluña y la cantidad de anunciantes que provienen del resto de España, y vemos que hay una tendencia, digamos, de trasvase hacia el sector financiero de Madrid, ¿no? Sí,
Esto es así. Ocurre también, naturalmente, que entonces todo lo que está alrededor de ese sector, productoras, digamos, creativos, etcétera, pues también se mueven más hacia el tema de Madrid. Pero, sin duda, Barcelona tiene una importantísima cantera, una importantísima, cultura propia del sector publicitario y esto se va manteniendo. Porque en otros países de Europa, en Alemania, vemos cómo está repartido el sector publicitario en varias ciudades. En Estados Unidos lo mismo, la gente viaja, no paran de viajar, coger aviones, coger el AVE, el Intercity, y en Madrid se está concentrando, en España se está concentrando todo en Madrid, este sector nuestro, y el resto no, Barcelona, Valencia... Bilbao, bueno, esto nos hace también preguntarnos si tal vez, tal vez es consecuencia, todo ello, podría ser consecuencia también, digamos, de un proceso, digamos, yo creo, de fuerzas que tienden hacia el centro, ¿no? Y también es como consecuencia de ello, pues puede existir naturalmente pues un cierto malestar por parte de otras regiones, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, no es casual. Toda esta situación que se está produciendo no es casual, se da de esta manera. Entonces, claro, existen reacciones hacia todo esto también. Viendo el neuromarketing, este deseo que tienen las empresas de encontrar, o los científicos de encontrar el botón del consumo, el botón en el cerebro, es decir, cómo influenciar en el consumidor, que es un poco lo del neuromarketing, y que llevamos años y que lógicamente no se encuentra y a lo mejor se va a encontrar. Nunca se va a encontrar, ¿no? Porque es que no existe, esto no existe. No, es una visión reduccionista, digamos, que no tiene ningún sentido. Una vez más, digamos, hemos de hacerlo desde una visión, digamos, científica. No, lo que se puede hacer es explicar el fenómeno, explicar los procesos psíquicos que hacen que se tome una decisión, incluso por reafirmar en qué grado esa decisión pues es una decisión firme o puede ser variable. Todo esto sí, pero creer que existe un botón, es decir, creer que existe un estímulo-respuesta es de una visión, digamos, que no se acerca a la realidad, ni mucho menos. Pero claro, es que tampoco se pretende esto, es decir, sería una visión manipuladora, ¿no? No es lo que pretendemos, ¿eh? Pretendemos conocernos mejor, ¿eh? No vamos a cambiar el hecho de que la gente tome una decisión, ni mucho menos, ni el motivo por el cual la toma. Lo que queremos saber es por qué la toma, ¿eh? Que es muy distinto, ¿no? Y lo que queremos hacer es optimizar los recursos, hacer que puedan tomar esta decisión libremente, pero haciendo una inversión, digamos, más directa, menos intrusiva, más ajustada. De toda la vida se dice que la mitad del dinero se pierde y la otra mitad el vaso lleno, lleno, ¿no? Esto es de Rockefeller, ¿no? Sí. Entonces, claro, seguimos sin saber cuál es la mitad que nos funciona bien, la que no nos funciona bien. Bueno, esto cada vez lo sabemos. Están quemados con ese tema. Cada vez lo sabemos más, pero... Sabemos más, pero seguimos con el problema. Sí. ¿no? Pero claro... ¿Cuántos años llevamos ya en marketing? Sí. Muchos años, ¿no? Sí, es cierto. Sí, de todas formas, como es que se trata de esto, no es una ciencia exacta, ¿no? Y los factores, hay muchos ponderables que no son controlables, es decir, hay factores de carácter ambiental, hay factores de todo tipo, ¿no? Que durante una misma campaña de publicidad, en un momento determinado, pues hay una respuesta superior que en otro momento. Y esa misma campaña, esa es la única variable que se mantiene, ¿no? Sí. Por lo tanto, es decir, es muy difícil, pero de todas formas es el camino para conocer efectivamente mejor al consumidor, los hábitos de consumo, conocer mejor la fidelización del cliente, establecer un partenariado, digamos, que forme parte de la misma familia. Todo esto es lo deseable, no la instrumentalización, ni mucho menos, porque tampoco se va a poder conseguir. La instrumentalización se puede conseguir por otros medios y no es tanto la persuasión publicitaria, que es un mensaje, digamos, que informa, digamos, y que ofrece, pero que no implica una obligación. Para ir acabando, cuéntanos un poco más del máster, el máster que tú ofreces o que ofrecéis ahí en la UCB de Barcelona. Sí. Un poquito para saber. El máster de neuromarketing, pues claro, está muy orientado a, digamos, profesionales del ámbito de la comunicación publicitaria o del ámbito de la empresa, o psicólogos que también tienen una base importante sobre el tema de la conducta del consumidor. E incluso también tenemos pues médicos, porque lo que hacemos es, de estas 4 disciplinas, las ponemos en común y en una misma mesa reunimos especialistas precisamente de todos estos campos, ¿no? Contamos pues con importantísimos profesores del ámbito de las neurociencias, el director del Instituto de Neurociencias, el doctor Ignacio Morgado, el director del Instituto de Investigación del Hospital de San Pablo, el doctor Jaume Kulisevski, en fin, tenemos 27 grandes profesores, todos ellos doctores, que enseñan a los estudiantes cómo aplicar técnicas de neuromarketing, pero explicando una base científica, neurológica,
de marketing, de comunicación y de biosensores. El resultado es que ellos pues tienen una formación muy importante, que no enseñamos a conducir un coche, enseñamos a planificar un buen trayecto, que es muy distinto. Además tenemos los equipos, tenemos un laboratorio de investigación donde hay equipos de resonancia magnética funcional cerebral, hay equipos de electroencefalografía, equipos de respuesta galvánica, de expresión facial, es decir, disponemos de todo esto. Pero nuestro objetivo no es tanto enseñar cómo funcionan estos equipos, que también lo aprendes, pero no es tanto esto como todo el proceso, digamos, para llegar a hacer una buena investigación en el campo del neuromarketing. ¿Qué te parece la ciudad de Singapur? Bueno, yo llegué ayer, sí, con un jet lag tremendo, porque ahora, fíjate, sí, para mí son las 6 de la madrugada, de Barcelona y estamos aquí ya, pues no sé, con 8 horas de diferencia, ¿no? Sí, pues no, me sorprende, digamos, cómo es, naturalmente la ciudad de Singapur, no había estado nunca, sí había estado en Asia, pero nunca en Singapur. Y bueno, la verdad es que es curioso, es otro modelo, ¿no? Es un modelo basado en otros principios, ¿no? Mezcla de culturas, mezcla de económicamente fuerte por lo que se ve. Sí. ¿no? En Nueva York de Asia se puede decir, a lo mejor quizás, sí, sí. ¿no? Todo moderno. Sí, sí. Pero bueno, que ahí podemos aprender también mucho en marketing, ¿no? Saliendo a los mercados, saliendo a los shopping centers, a las calles, ¿no? No, si esto... nos da tiempo y el SECLA nos lo deja. Sí, sí. No, es cierto. Yo cuando llegué al aeropuerto, además de hacer este detalle de lo anunciante de grifería, ¿no? Además le expliqué a mi acompañante, dice, esta gente ha sabido encontrar efectivamente su nicho de mercado, un buen posicionamiento de marca como marca país, ¿no? Sí. Singapur, son 6 millones de habitantes y han sabido hacerse imprescindibles tanto en el desarrollo del comercio mundial, digamos, porque aquí solo hay que ver estos puertos. Sí. Pero no, las agencias de publicidad grandes y pequeñas están porque existe un puerto inmenso. Es decir, un puerto inmenso. Un puerto inmenso con claro, las agencias de publicidad sin puerto, sin actividad económica no funcionan. Por lo tanto, son la consecuencia de que existe una buena actividad económica, ¿no? Por lo tanto, esta gente ha sabido encontrar su posicionamiento como país, digamos, en esta tesitura. Y eso solo hace falta mirar el mapa donde estamos situados, ¿no? Y ver que efectivamente es un lugar que podía haber sido en muchos otros sitios, ¿eh? Podía haber sido este emplazamiento, este posicionamiento estratégico podía haber estado en Hong Kong o podía haber estado en otros lugares, ¿no? Y aquí Singapur han sabido aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, una vez más, es un desarrollo de marketing esto, ¿eh? Y con mucho éxito. Y ahora el turismo también, porque también se están llenando de turistas, ¿no? Con los también el turismo, sí, tienen, claro. Con los edificios emblemáticos, sí. Que también atraen muchísimo. Sí, todo esto también moviéndose hacia el marketing de ciudad, si se puede. Todo esto ayuda, sí, es por descontado. Todo esto. ¿De qué viene ese origen? ¿Son gente con procedencia inglesa? Bueno, sí. ¿De dónde vienen estas ideas y esta evolución? Esta mentalidad de marketing. Sí, pues proviene precisamente de una mente preclara que es capaz de hacer un buen posicionamiento estratégico. Pero este es la clave es el posicionamiento, ¿no? Por lo tanto, el que ha sabido hacer este posicionamiento... ¿Son de origen inglés entonces? Sí, bueno, colonias. Sí, que en su momento cuando se encontraron pues delante de la posibilidad pues de ser como un estado independiente, supieron encontrar su espacio, ¿no? Su espacio, ¿no? Y además, bueno, no es fácil esto, requiere, digamos, un mantenimiento de una misma estrategia durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, lo que es muy importante es que haya constancia, ¿no? Es decir, un país muy limpio, un país muy controlado, está claro que la policía controla, nada más salir el avión ya te están controlando la fiebre, me acuerdo del aparato que te mide la fiebre a distancia, tienes toda la razón. Que te fijas y dices, madre mía, esta gente cómo controla, terrorismo islámico no tiene nada, lo tienen controladísimo, estarán todos en la cárcel si es que había algunos, porque es verdad que tienen musulmanes, pero aquí no hemos oído nunca de problemas en ese sentido. No, esta mañana, a las 5 de la mañana, he oído el imán que estaba llamando a la oración, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente, no, ayer hice una visita por la ciudad rápida, vi mezquitas, vi templos hindúes. El barrio árabe, el barrio hindú, ¿verdad? Efectivamente. El barrio chino. Existe una coexistencia, digamos, entre diferentes culturas. Claro que la verdad es que... No hay problemas, funciona bueno, la coexistencia. Es decir, es verdad que la economía también ayuda a que funcione. Sí, no, claro, sin duda. Es decir, si hay una base económica, todo esto ayuda, ¿no? Y tiene un nivel de vida muy elevado. Y en fin, no, la verdad es que es un lugar curioso que vale la pena conocer
digamos, y una ocasión como esta pues me permite poder venir, porque si no, difícilmente, ¿no? En este caso, pues porque hay el Congreso Mundial de Neuromarketing y hay que ir siguiendo y conociendo. Esto es muy importante, hay que hacer el esfuerzo que para todos significa económicamente, de tiempo, de logística, de poder estar en las fuentes del conocimiento. ¿Recomiendas a los paisanos que nos escuchan, a los ciudadanos, sea en Barcelona, en Madrid, que vengan para acá, ¿no? Que es verdad que está lejos y que hay un jet lag y que hay unos costes, ¿no? La entrada también cuesta dinero, 1.800 euros, pero bueno, dices tú que sí, que tenemos que saber un poco más, que es algo que nos pasa en España, que somos... Sí. Yo quiero simplemente recordar un poco a Porter, una de las barreras más importantes y más efectivas es la barrera económica, ¿no? Es decir, es cierto que hay que pagar, es cierto, y esto implica una barrera, significa que la inmensa mayoría no supera esta barrera, sean 1.800 o sean 32, es igual. Al momento de sacar la cartera, esto cuesta tanto que hay muchos que no pasan esta barrera. Bueno, yo lo que quiero decir es que las personas que están interesadas en crecer, en aprender, paguen el peaje, de esto sabemos bastante por allá en Barcelona, creedme, paguen el peaje de poder tener acceso a un conocimiento, digamos, que entonces tiene una cierta exclusividad y puedes, por descontado, puedes actuar desde un cierto liderazgo de opinión en tu ámbito habitual, ¿no? Pero bueno, lo deseable sería que hubiesen aquí pues al menos 15, 20 personas pues de toda España, porque digamos, a mí me ha extrañado incluso porque yo tengo estudiantes del máster de neuromarketing que creía que me los encontraría aquí y tal vez porque está muy lejos, también es cierto, ¿no? El año pasado fue en Londres sí habían, ¿no? Sí, habían más. Claro, es cierto, ¿no? Claro, el interés del Congreso es poder también estar presente en Asia, ¿no? Y ir conociendo qué pasa. ¿Dónde tocará? ¿Tienes ya una Esto idea? No lo sé. ¿Qué suele venir? América, Asia, América, Europa, ¿cómo va? ¿No? Es un círculo. Sí. Bueno, hay lugares que es difícil poder acceder porque, claro, después esto, imagínate ahora si sale Moscú, que podría ser perfectamente bien, pero hay toda una serie de problemas para poder acceder visados. Sí, que el año pasado me tuve que aplazar un viaje precisamente a San Petersburgo, donde hay una asociación también de neuromarketing, precisamente por el simple hecho de que, efectivamente, perdí incluso el vuelo y todo por el hecho de los papeles, ¿no? Claro, es decir, por lo tanto, esto es un problema añadido, ¿no? Y como sabemos que esto sí que es universal, la gente se apunta al último momento, entonces esto requiere al menos de 3 meses de gestiones, ¿no? Por lo tanto, sí. Oye, pues muchas gracias por esta charla. Bueno, hombre, Javier. Voy a enfocar aquí un poco cómo estamos aquí, estoy relajados todos en la sobremesa. Yo me alegro mucho de haber encontrado aquí a un paisano, alguien que habla nuestro idioma y que encima es un veterano en este tema de cosas de congresos y del neuromarketing, así que muchas gracias por tu tiempo. Nada, mira, fíjate, esto es un briefing que tenemos para hacer un estudio de neuromarketing. Esto es una aportación muy importante que han hecho psicólogos, neurólogos, creativos, de publicidad y especialistas en marketing. Es un briefing para ir anotando los diferentes resultados, por ejemplo, de eye tracking, en el cual pues, hay para colocar las imágenes del eye tracking, los datos, las métricas, etcétera, ¿no? Entonces aquí ves la expresión facial, el tema de las respuestas de resonancia magnética funcional cerebral, el tema de la respuesta galvánica y el tema de la electroencefalografía. ¿Lo rellenaría el anunciante, dices, o la agencia? No, esto lo hace el investigador. Es un briefing para que el investigador pueda recoger esta información, efectivamente, y después pueda hacer un estudio ya presentándolo, ¿no? Pero es un briefing que lo que hemos querido es que como un checklist para que no falte nada, ¿no? Ayuda. Bueno, esto ha llevado como 6 meses elaborar esto y ha pasado por muchas manos, ¿no? Pero creo que es interesante. Sí.